Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Dosis Bebida a Tiempo. El día de hoy vamos a preparar un café de Renacuajo Coffee Roasters. ¿Ya? Este es un Pink Borbón, viene de Perú, es un café de Perú de finca Churpampa. Es un Borbón rosado, lavado y bueno, tostado por Renacuajo obviamente. Este lo compré hace poco cuando fui a Mila Coffee. Primera vez que pasaba por allá a saludar a Mauricio y todos los chicos del equipo, en verdad, bueno, él y su señora. Muy bonita la cafetería, ubicada en Parque, o sea, por el costado, ¿cierto?, General Bustamante. Eh, y sí, está como a una cuadra, creo que está como en Malaquías Concha con Bustamante. Muy buena ubicación, al lado también de Mesura. Fuimos el fin de semana con mi señora que estábamos corriendo y quedamos allá como para tomarnos un cafecito después. Lo disfrutamos harto, nos sirvió un café de Renacuajo, no ese, sino el Catiope que tiene disponible, que lo encontramos muy bueno. Eh, pero bueno, compramos esta bolsita porque es la que me recomendó ahí Mauri. Y bueno, es un borrón rosado lavado. Me gustan harto los cafés de Perú en general, particularmente del último tiempo. Pero he tenido un poco como de experiencias cruzadas con finca Churupampa. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poquito cómo se comporta. Eh, Siempre me encanta el packaging de Renacuajo. Ahí también soy bien fan de la pega que hace Darío en Renacuajo, así que ahí un saludo. Pueden encontrar su café en renacuajo.cl. Siento que no harto con la etiqueta, ¿cierto? Y el hecho de que la bolsa también sea tornasol, igual como que le da un toque. Eh, pero bueno, vamos a preparar este café el día de hoy. Y lo vamos a preparar, yo diría que podemos irnos a algo como más sencillo, como lo que normalmente... Siempre, hemos estado trabajando harto con la Pulsar Mini, con la Brea. Hace tiempo que no me mando algo como una V60 clásica, ¿ya? Entonces tengo las dos opciones, tengo la V60 02 y 01. Creo que, porque estoy solo, me voy a ir por la 01, que es una de mis opciones favoritas, en verdad, como para la casa. En verdad, en la casa tenemos harto de 60, hacemos harto de 60, perdón. Eh, y lo voy a probar, puedo probarlo con tanto los filtros 01, ¿cierto?, de 60 de Hario, o tengo también, no estos, sino estos de acá. Tengo unos filtros fast de Sibarist. Eh, Ahora, es bien entretenido un poco jugar con la diferencia de filtro y de hecho no he hecho nunca una sesión principalmente enfocada en eso. De hecho, también tengo unos filtros T90 de Cafec acá. Y tengo un poco de estas opciones y, claro, tanto Sibaris como los Cafec son bastante rápidos. Varían un poquito como en la limpieza de la bebida final. Yo diría que los Cafec son un poquito más limpios, pero los Sibaris son un poco más rápidos. Mientras que los B60 más tradicionales, no los más nuevos, los Hario, perdón, más tradicionales, son relativamente lentos en comparación. Ahora, algo que igual me gustaría tocar como un poco, siempre se habla muy seguido, o veo mucho contenido por lo menos yo, en torno a los filtros y en torno como a la diferencia que puede haber entre un filtro y otro. Y la lógica común que he encontrado es, quiero filtros más rápidos porque si tengo un filtro más rápido puedo poner más fino. Y creo que eso es una falsa premisa, porque en principio como, ya, no es que uno no pueda moler más fino en un filtro como este, ¿cierto? O filtros más lentos aún, sino que un poco el problema que se genera, ¿cierto? Es que se va a demorar más la bebida. Pero un poco el tema con optimizar el filtro y desoptimizar un poco al principio el flujo uniforme al moler más fino, puede ser un poco contraproducente. Puede que se demore menos, pero al mismo tiempo puede que sea más áspero, más astringente, más seco, ¿cierto? Como la textura, más áspera la textura, ¿cierto?, del café. Eh, no obstante, llegando a concentraciones relativamente altas. Entonces, creo que hay un poco un tema importante a tratar en general por parte de creadores de contenido, ¿cierto? Y gente como que está usando estos filtros, que en general son más caros, de no tampoco venderlos como la solución a un tema de molienda, cuando en verdad la solución a ese tema de molienda es en general moler más grueso. Entonces, quiero como partir con esa premisa, y para esos efectos igual vamos a hablar un poquito como de estos filtros. Yo creo que voy a probar eh, un poco cómo sería mi aproximación con cada uno de estos filtros. Eh, Vamos a partir, yo creo que con lo más tradicional para tener como un estándar, ¿cierto? Los filtros de 60 marca Hario, ya estos son los de la caja de 40, como pueden ver acá.
Y en verdad son los que más uso, netamente porque son más baratos también y como que los puedo tener ahí. Y me gusta tener estos un poco más rápidos como una opción. Tengo también unos filtros acá de 6002 Sibaris y los de Orea, que también todo esto los traje junto a Camilo de Olima Coffee, eh, que era al final el que iba a traer cosas de Orea, así que me dio la facilidad. Eh, Así que saluda a Camilo, pronto se viene sesión con él probablemente. Entonces, los filtros de 6001 normal se comportan de una manera que yo diría que en verdad funciona bien, pero claro, por el hecho de que son relativamente lentos en comparación a otros filtros, te obligan en principio a moler un poquito más grueso. Y con eso como de que te obligan a moler más grueso para llegar a los tiempos, ¿cierto? Como de receta, que quizá uno está acostumbrado a ver en reviews o en como videos de receta o en guías de receta, ¿cierto? Lo que sea. Y en general uno ve recetas de 60 de 2 a 3 minutos, ¿cierto? 3 minutos 30, etcétera. Y quizá para 0,2 a veces llegamos como a los 4 minutos, 3 minutos, etcétera. O sea, 5 minutos, etcétera. Entonces, es algo como que igual un poco entender, ¿cierto? De que no es que la cafetera o el filtro o la molienda te obliguen o no es como que la cafetera o el filtro te obligue a cierta molienda. El tema es como que para estar dentro de parámetros que en general consideramos como correctos, usamos una molienda más gruesa con estos filtros. Ahora, un poco el tema es que algo que creo que ya está un poco más claro en el consciente colectivo sobre los tiempos de preparación. Los tiempos de preparación no son tan importantes. Y en general, yo diría que la mayoría de las cafeteras, o sea, en la mayoría de las cafeteras y la mayoría de las recetas, podrían perfectamente ser más rápidas sin necesariamente sacrificar mucho. Y algo que se nota mucho más claramente, ¿cierto? Desde la perspectiva de expreso. Si estamos hablando de máquinas de expreso, ¿cierto? Y como recetas de expreso, ya los turbo shots, ¿cierto? Se hacen como mucho más comunes en como el hecho de que, no sé, un expreso se demore 15 segundos o se demore 10 segundos, ya no es tan raro, ya no es como tan impactante. Voy a dejar calentando el agua mientras. Entonces, ese tipo de cosas como que yo creo que también cabe llevarlas al contexto de filtrados, ¿ya? Y esto también es algo de lo que mucho ha hablado Lance Hedrick, ¿cierto? Que casi siempre lo menciono en todas mis sesiones. Si es que no han visto videos de Lance Hedrick, vayan a YouTube, véanselo todo. Lo recomiendo harto. Estoy como ahí con algunas discrepancias entre medio, como algunas cositas como temas que yo creo que son discusiones más semánticas que cualquier otra cosa. Pero es un muy buen contenido. Ahora, Lance Hedrick ha mencionado muchas veces, ¿cierto?, el hecho de que uno puede hacer en verdad un filtrado en menos de 2 minutos y puede salir increíble. Y es netamente un tema de encontrar la combinación de variables que se aclimate a eso. Pero la principal, ¿cierto?, que uno suele asociar al tiempo es la molienda. Y en general, moler más grueso es una buena idea para efectos de uniformidad de flujo. Y yo creo que acá haría un poco como el alcance también de que cuando ustedes están viendo qué receta quieren usar, yo diría que uno de los factores más importantes es a qué concentración quieren llegar. Entonces, si ustedes quieren una bebida más concentrada, les daría una serie de recomendaciones, mientras que si quieren una bebida más balanceada o más suave, o como más delicada, ¿cierto? Lo que sea, le daría como otro tipo de recomendaciones. Pero en general muchas de las recomendaciones tienen que ver con la misma molienda, tienen que ver con moliendas relativamente gruesas. Creo que molienda gruesa es como una cuestión como súper amplia también para decir, pero en general es mejor que sea demasiado gruesa que sea demasiado fina. Y algo que también hago eco de lo que ha dicho Lance Hedrick muchas veces al respecto. Lo mencioné también en la sesión pasada, ¿cierto? Como un poco expliqué por qué en moliendas más finas hay un poco un tema de inconsistencia, de que hay muchas cosas que quizá pueden salir mal y que yo le puedo como echar la culpa a el método, mi técnica o lo que sea, o al café incluso, pero tiende a ser un tema de inconsistencia asociado a una molienda demasiado fina, una molienda suficientemente fina que no deja que el agua pase uniformemente a través del café y que sature uniformemente la cama de café y permita que la extracción sea relativamente uniforme. Si es que nos estamos apuntando a una extracción relativamente alta, yo diría que no hay ningún problema como conceptual, ¿cierto?, en apuntar a extracciones mucho más rápidas, ¿cierto?, apuntar a extracciones por debajo de los 2 minutos, con un ratio más acotado, ¿cierto?, con más café, menos agua, tratando de hacer una suerte de extracción selectiva.
Yo personalmente no soy tan proponente de esta manera de pensarlo como lo es Lance Hedrick, y ahí está un poco como una de las fuentes de discrepancia que tengo, porque creo que es más valioso en la mayoría de los casos para gente con gustos más amplios apuntar a una extracción más alta, más uniforme y dar una representación más completa, ¿cierto? O una tasa más representativa de lo que es el café. Y ahí yo creo que es un medio de tostadores, no un medio de baristas, el hecho de definir cómo es ese perfil de taza. Pero eso también lo digo como tostador. Entonces ahí como que hay de nuevo cada uno como con su visión, no creo que ninguna sea mejor que otra, pero hay una que es la que sostengo, que es apuntar a extracciones más altas, mayor eficiencia, quiero que ustedes le saquen más provecho, ¿cierto?, a cada gramo de cada bolsa de café, en parte porque también ahí vengo como a pensarlo de la perspectiva de reivindicar como el valor que tiene la producción del café, ¿cierto?, el procesamiento del café, tanto la fermentación como la cosecha, como el secado, como todas las cosas, y como valorarlo más, ¿cierto? En parte porque también que se pueda justificar con mayor facilidad el hecho de que la bolsa cueste más, ¿ya? Entonces eso como a modo de quizás introducción a todo este tema, volviendo ¿cierto? Como al método en particular, vamos a usar esta cafetera y vamos a apuntar a una receta relativamente estándar, ¿cierto? Es decir, como algo que en verdad suelo hacer comúnmente, y aquí voy a hacer un pequeño fuera de zoom. Entonces tengo acá JX Pro, el típico molino que usan casi todas las sesiones. Se me olvidó en cuál molino lo tenía, así que lo voy a llevar al 0, que es algo que no tiene ajuste acá externo, así que es algo que tengo que hacer siempre. Entonces voy al 10, voy al 20, 30 y 40, ¿ya? Entonces 40 en el JX Pro, eso en algo como en algo como la mayoría de los molinos de la línea Easypresso como con ajuste externo, estamos hablando como sobre el 5, 5.5, como ese es el rango, quizá un poquito menos, quizá 4.5 a 5. Y voy a usar acá, voy a usar yo creo que unos 12 gramos, va a ser una receta chiquitita, ¿ya? Entonces, que tengo 12.1, ¿ya? Y voy a usar un ratio, de nuevo, común, ¿cierto? 1 a 16.6, el 60 gramos por litro, entonces 12 para 200, ¿ya? Entonces tengo acá ya este café, el agua ya está caliente, voy a usar agua a 93, podría usar agua a 90, podría usar agua un poco más baja todavía. En general uso agua a 90, pero como netamente porque hace más frío, como en el ambiente, he tendido últimamente a subir un poquito la temperatura, pero sin necesariamente ver mucho cambio en como la taza ni nada. Aprovecho el momento de decirles que si están viendo esto en YouTube se pueden suscribir, ojalá le puedan dejar like al video. Tengo muchas otras sesiones de las cuales he estado hablando sobre muchos tostadores locales, distintos métodos. He hecho recetas videos sobre recetas de campeonato de baristas, hablado sobre, o he reaccionado a rutinas también de baristas. Hay una serie de contenido que pueden revisar por ahí, que lo pueden también estar atentos a lo que salga nuevo. Si es que también lo estoy en YouTube, si es que no, si lo están viendo en Twitch, o están viendo esto en YouTube pero no sabían que hay Twitch, está también en Twitch disponible de 2 y 3 de tiempo, y también ahí hago la transmisión, les llega una notificación cuando vaya a hacer una transmisión. Y esto ya está molido. Hay que ver un poquito acá. Ya. Entonces tengo mi café molido. Vamos a ver cómo huele. Me llega como harto como cacao, como azúcar morena, es como un café que igual parte como un dulzor base. Y yo diría que ahí también, un poco como también comentarios sobre tueste. Yo soy tostador, yo también tengo una tostaduría, ¿cierto?, que es ultravioleta. Y también trabajo en otra tostaduría que es 3 ciclos, que es la tostaduría de café triciclo. Y yo tuesto bastante ligero, en general. Ahora, en triciclo no tuesto tan ligero como en ultravioleta. En ultravioleta yo diría que llega a ser o bordear el perfil de un ultra ligero en la mayoría de los casos, especialmente últimamente.
en especial últimamente. Y claro, como que no tengo necesariamente la expectativa de que todos estén así, pero sí yo diría que tengo una preferencia de tueste que es bastante ligera, ¿ya? Bastante asociada a tuestes ligeros. Y en ese sentido, en general, mi comentario general va a ser como esto está un poquito más tostado de lo que yo preferiría. Eso no quiere decir que no voy a disfrutar el café, eso no quiere decir que no voy a como recomendar este café para gente que le gusta algo un poquito más tostado de lo que yo prefiero. No diría que es un tueste oscuro para nada, todo lo contrario, es un tueste bastante ligero, pero claro, no es como absurdamente ligero. Lo que lo hace igual mucho más amigable para usar para la mayoría de la gente, para la mayoría de las aplicaciones. Yo creo que este café se puede preparar en expreso con mucha facilidad. Así que eso como comentario sobre el tueste. Ya, rellené un poquito de tetera, así que estamos esperando que termine de calentar. Y acá voy a hacer un poco de zoom. ¿Ya? Para la B6001 yo diría que mi mínimo de dosis son estos 12 gramos, ¿ya? Y para llegar a la molienda no es particularmente gruesa ni particularmente fina, como que es una molienda que yo diría que es razonable con este molino, con esta receta, con esta cantidad de café. Yo en general uso 40 y últimamente he tendido a subir de 40, 45, en parte porque también he usado cafeteras como la Pulsar Mini más seguido últimamente, que hacen que la profundidad de la cama de café sea mayor a lo que estaba acostumbrado, entonces estoy moliendo un poco más grueso de lo normal. Pero para que tengan una idea, ¿cierto? Como uy, voy a conectar acá, perdón. Si me están escuchando acá, tenemos problemas técnicos. Ahí sí. Bien. Entonces, bien. Para la... Últimamente como he usado Pulsar Mini, ¿cierto? He estado aplicando recetas con un poquito, con una molienda un poquito más gruesa, como decía, porque la profundidad de la cama de café es mayor, pero para que tengan la comparación, ¿cierto? Con otros filtros en esta misma cafetera, como lo que estábamos hablando, ¿cierto? Este es el filtro, ¿cierto? De Hario normal. Para llegar a los mismos tiempos, que acá estoy llegando en 40, con el filtro de Sidoris, por ejemplo, estaría moliendo en 35, quizás un poco menos, entre 30 y 35, y con los filtros de café más o menos lo mismo. Entonces puedo moler bastante más fino para llegar a los mismos tiempos. Un poco mi punto, ¿cierto?, con decir todo esto es que eso no es necesariamente algo bueno. No es necesariamente algo bueno tener como que poder moler mucho más fino, porque al moler más fino puedo estar como un poco obstruyendo el flujo, ¿cierto? No saturando todo de una manera tan uniforme. Si es que yo me puedo asegurar de que todo está uniformemente saturado, ahí como que no habría problema, ¿cierto? Porque sería en general más rápido, pero el tema es que no puedo asegurar que eso sea así. Entonces, netamente lo tengo que ver como en la acumulación de preparaciones y en como las tendencias de cómo se comporta la extracción. Con este tipo de filtros, el hecho de que el filtro mismo asegure una mayor resistencia que otros filtros implica que la resistencia como de todo el sistema es mayor, por tanto yo puedo moler más grueso, pero sin perder tiempo de contacto. Entonces esa es un poco como la otra cara de la moneda, ¿cierto? Es como ver el tema de los filtros más rápidos con la molienda más fina desde la otra perspectiva. Un filtro más lento me permite moler más grueso. Y si me permite moler más grueso, en principio me permite ganar uniformidad en mi extracción, lo que al final implica que esencialmente puedo asegurarme como de que sea mucho más consistente. Entonces, en ese sentido, estos filtros me van a llevar a una receta, a una metodología que es más consistente que filtros rápidos. A menos que con los filtros rápidos no cambie tanto la molienda, ¿cierto? Si es que yo estoy, por ejemplo, estoy haciendo esto y voy a usar la misma molienda para los tres, para que vean un poco la diferencia. Si es que yo estoy usando esta molienda con esta cantidad de café en un filtro Sibarist y no cambio nada más que como el filtro, va a ser más rápido y probablemente va a ser ligeramente distinto a la extracción.
No diría que vaya a ser tanto más distinto y lo podemos ir como comprobando, pero para dejarlo como mucho más claro voy a hacer una receta relativamente sencilla. Entonces, tengo 12 gramos acá, voy a hacer una preinfusión, ¿cierto? Una saturación de 36, ¿ya? Entonces, que llegue a 36 justo. Y como pueden ver, claro, el hecho de que el filtro al final no sea tan rápido implica que el agua puede mojar el café antes de escaparse del filtro con mayor efectividad, en teoría, ¿cierto? No tengo acá como mostrarles, ¿cierto? Como en la práctica que eso es realmente el caso, pero todo se ha mojado y como que no hay problema. 30 segundos, voy al segundo vertido. Agitación, yo diría que media, ya asegurándome de no cambiar tanto el flujo constantemente. Entonces estoy moviendo mi brazo en vez de la muñeca, ¿ya? Y voy a llegar acá a 120. Pequeño movimiento. Y yo diría que al minuto voy con el último vertido para llegar a 200. Entonces, de 0 a 36, a 120, a 200. Y de nuevo, fíjense que estoy moviendo el brazo, no la muñeca. ¿Ya? ¿Por qué no estoy moviendo la muñeca? Porque en principio, ahí estoy en 201.3. Si es que estoy moviendo la muñeca, estoy cambiando constantemente el flujo de la tetera. Entonces estoy vertiendo más, vertiendo menos, vertiendo más, vertiendo menos. Si es que estoy haciendo eso, en principio como que no es tan consistente. Y prefiero controlar la agitación con, sea, la altura a la cual estoy vertiendo. Si es que vierto desde más arriba sin que se rompa el flujo, estoy vertiendo con más agitación. Y que si estoy vertiendo más lento, o sea, más cerca, estoy generando menos agitación. Pero si también rompo el flujo de agua antes de que llegue a la superficie o en la superficie, eso también va a significar menos agitación. Entonces la agitación como que es baja, después sube y después como que cae de golpe de nuevo. ¿Ya? Entonces 2 minutos, estamos casi listos acá. Tengo acá una tacita para recibir la de 60. Yo diría que 2.15 lo podemos parar. Huele súper bien, huele dulce, huele ligeramente floral. No sé si alcanzaría a decir cítrico, aunque uno de los descriptores me parece que era pomelo. Sí, pomelo amarillo o toronja, dátiles, melaza. De partida, dátiles y melaza me lo compro al tiro porque esencialmente es un dulzor como complejo, como que había dicho antes, azúcar morena. El azúcar morena es azúcar con un mayor contenido de melaza. Entonces no me extraña que se haga una descripción que coincida. ¿Ya? Entonces aquí partiría hablando de temperatura. Voy a usar una de mis tacitas de King Solomon. Perdón. No me cabe duda de que va a ser súper dulce, va a tener una sensación de dulzor muy alta, en parte porque también la sensación de acidez y la sensación de amargor están como un poco en equilibrio, y eso en general lleva a mayor sensación de dulzor, y eso también es tueste, ¿ya? Está un poquito caliente todavía, pero dulce inmediatamente tiene como un peso como a chocolate y como que sí, yo diría que me cansa también como dátiles, como algo cremoso, pesado, dulce y amargo al mismo tiempo, pero como en un balance que es agradable. De nuevo, yo no soy de la idea, ¿cierto?, de que el amargor sea algo como malo que haya que borrar directamente o que no haya que como saber manejar. Creo que en general como que se tiende a evitar por completo el amargor y no necesariamente estoy de acuerdo con eso. El café tiene cosas que son amargas, al mismo tiempo tiene cosas que son muy delicadas, florales, cierto, ácidas, dependiendo obviamente del café y del tueste y del reposo, pero creo que acá es como una expresión de un café rico, es un café que se podría tomar todos los días, es muy amigable. Sí, un poquito caliente. Eh, Tiene un dulzor como también un frutal de fondo, pero creo que solamente va como a aflorar más esa como cualidad más cítrica hacia el final, a medida que vaya enfriando. Entonces lo voy a dejar ahí por mientras, voy a resetear acá y voy a usar los filtros Sibarist, ¿ya? Entonces
Aquí van a haber obviamente como diferencias en cómo se comporta todo, en parte porque voy a enjuagar un poco el filtro, ¿cierto? Como que no me va a hacer mucha diferencia en ese sentido. La cafetera va a estar ya más caliente al momento de empezar, ¿ya? Pero simplemente vamos a hacer una comparación para ver también cuánto se demora. Esta se demoró 2 minutos y medio, 2 minutos 15, perdón. Eran 12 gramos. Ahí me pasó un poquitito. A mí no me molesta usar mis manos para dosificar el café porque me lavo las manos constantemente para hacer este tipo de cosas. Si es que ustedes están en una barra o están en su cocina o lo que sea, lávense las manos y como que trabajen con el café de manera como cómoda, ¿cierto? A mí personalmente no me gusta eso de tener como una cuchara para ir dosificando, que como que no... Estoy ya demasiado acostumbrado a simplemente dosificar con las manos. Bien. Entonces vamos a usar los filtros Sigarist, que va a ser más rápido, pero vamos a ver cómo se comporta también en términos de como el drenaje, ¿cierto? Debería ser de nuevo más rápido. Y vamos a ver qué diferencia hace, ¿cierto?, para la bebida. En teoría debería ser una extracción un poco menor, debería ser más concentrada o con una mayor proporción, ¿cierto?, de compuestos de alta solubilidad, que en general son compuestos más florales, más ácidos, ¿cierto? Que yo creo que depende demasiado de en qué punto de extracción estamos viendo como un estándar, ¿cierto? O sea, por ejemplo, este es nuestro estándar, pero yo no sé qué extracción es esta todavía, no he hecho como el cálculo, lo puedo aproximar igual y todo, pero de hecho tampoco como me di cuánta bebida preparé, entonces no lo puedo calcular exactamente. Puedo calcular la concentración, puedo medir la concentración y tener una idea como de, ya, este tiene una concentración más alta que este otro, y en base a eso como diagramar cómo debería haberse comportado la extracción. Pero no estamos, al final si quisiera hacer esto también como una prueba más exhaustiva, como también dice Lance Hedrick muy bien, tendría que tener como muchísimos más datos, ¿cierto? Para llegar y hacer una ¿cómo se llama? Declaración afirmativa más completa, ¿cierto? No les voy a decir como que hoy cuando ustedes hagan esto va a pasar esto porque no tengo idea, ¿cierto? No sé cuánto es mi rango como de inconsistencia ni nada de eso. Bien. Entonces aquí tengo los filtros Sibarist. De nuevo, estos son los filtros. Lo acabo de sacar de esta caja, ¿ya? Son también los 01, porque es la que más uso, la uso más que la 02. Y algo que personalmente no me molesta, pero como que me perturba un poco de los filtros Sibarist es que son tan blancos que la costura como que no se alcanza a ver, entonces a veces como que tengo miedo de como doblarlos más de la cuenta y como que no calcen, pero parece que como que he evitado un poco ese problema, ¿ya? Como que de cerca no veo tan bien como dónde empieza la costura. Bien, o el doblez, lo que sea. Entonces tengo aquí un poquito de agua, voy a enjuagar sobre este mismo. Quedé un poquito corto acá con el filtro, tiro para allá para que se pegue bien. Y voy a dejar de nuevo el agua calentar a 93. Por acá, ¿queréis saludar? Ahí está el jefe molestando. Ya, no le gusta que le digan al jefe. Entonces los 12 gramos, tengo 12.2, voy a dejar pasar filo, no es una comparación tan exacta. Misma molienda, no cambia nada de la molienda, solo vamos a ver la diferencia, ¿cierto?, en el comportamiento de la cafetera con distintos filtros. Y de nuevo, con este filtro va a ser como muy rápido en comparación. Voy a hacer un pequeño encuadre. Y de nuevo, o sea, como que vamos a ver como si es que hay una diferencia clara.
aquí inmediatamente aflora un poco más de acidez. Me recuerda un poco más a una acidez media, no sé si necesariamente cítrica. Me pasa que el tema de como reconocer qué tipo de acidez está presente en el café es algo que no es tan fácil, a menos que sea como una diferencia clara como de un tipo de acidez que sea también un compuesto aromático. Entonces, si yo digo, por ejemplo, una acidez cítrica o málica o acética o fosfórica o láctica, lo que sea, en general eso no es tan sencillo de definir, y yo diría que la mayoría de la gente que quizás cree que puede ver esa diferencia, no puede, no puede al menos de manera consistente, si es que estamos hablando como el mismo nivel de percepción de acidez. Si es que hay una acidez, si hay dos tipos de acidez que yo estoy comparando, ¿cierto? Que están como al mismo nivel de percepción, la mayoría de la gente yo creo que no, incluso como gente profesional en el rubro, no podría ver la diferencia entre una acidez cítrica y una acidez málica si es que están al mismo nivel de percepción. Eh, yo diría que la única excepción ahí suele ser la acidez acética o como el vinagre, ¿cierto? El ácido acético, porque el ácido acético también es un aroma. El aroma vinagre es ácido acético. Entonces es un compuesto que es a la vez ácido, como a nivel de sensación de acidez, y es un compuesto aromático también asociado a ese aroma a vinagre. Entonces, en esos casos yo diría como que hay como probablemente como una manera, una vía de reconocer como consistentemente qué tipo de ácido es, pero más bien como a nivel como de descarte, ¿cierto? Si hay algo que tiene como distinto aroma, probablemente un ácido distinto. Entonces eso es algo como que igual que se me ha planteado como de una manera un poco más burda, pero que igual aprovecho de mencionar. Entonces el agua está a 93, estoy como mencionando millones de cosas que no tienen nada que ver con el video. Voy primer vertido a 36 y ya, 37.4, y acá como que no alcancé tanto a mojar, puede que haya sido un tema como como de usuario, ¿cierto? Pero siento que hay algunas partículas como acá en el borde que no alcancé ni siquiera como a mojar tanto, porque básicamente el agua como que escapó del filtro muy rápidamente. Si el filtro fuera aún más como lento, ¿cierto?, que el original, potencialmente habría tenido una mejor saturación del café. Bien, entonces voy a verter de la misma manera, ¿cierto?, de antes, hasta los 120. Y el nivel de agua no ha subido básicamente en la cafetera, entonces se escapa muy rápidamente. Y en la primera receta empecé a verter el tercer vertido a el minuto, y todavía no se había secado por completo como la cama de café, ahora ya estaba en 50 y ya se había secado. Entonces, para que vean como un poco la diferencia, entonces al minuto voy a hacer el último vertido hasta los 200. 180, 190, 201. ¿Ya? Y ya termino. Entonces, minuto 20, minuto 25. ¿Ya? Entonces, 2 minutos 15 contra minuto 25. ¿Ya? Misma molienda. Voy a sacar otra tacita. Y voy a servirte un poquito menos porque para que se alcance a enfriar un poquito la taza. Ya, lo siento de partida como un poco más delicado, como que me pasa que inmediatamente presumo que hay una concentración menor acá, y esa es un poco es la mayor diferencia que en general va a existir entre un filtrado y otro con parámetros similares, con la misma agua, con el mismo molino, etcétera. Como que la mayor diferencia va a ser en general concentración. Este como que parte más rápido esa sensación de acidez frutal y no tiene tanta profundidad como esa azúcar morena, melaza, dátiles, como que no tiene tan marcado. El cuerpo es completamente distinto, el tiro tenía una densidad mayor, pero bueno, es principalmente una diferencia de concentración. Lo que quiere decir que no es que este filtro sepa de una manera más floral, ¿cierto?, más ácida, lo que sea, es netamente como que no estoy llegando a la misma concentración, por tanto no estoy comparando manzanas con manzanas, sino que estoy comparando como una manzana roja contra una manzana verde. Pero no era una manzana verde, sino que era una manzana roja que no había alcanzado a madurar. ¿Se entiende como un poco la analogía?
Si este como que a medida que va bajando la temperatura, como que aflora de a poquito la acidez, tiene una sensación, yo diría que ligeramente floral, me recuerda un poco como un azahar de fondo, pero no como nada como en el, de nuevo, no en el primer plano, ¿cierto? Como de fondo. De partida, ¿cierto? De primer plano acá es azúcar morena, quizá panela, melaza, ¿cierto? Como dice la descripción, como que toda esa descripción me hace sentido, con como una bajada, ¿cierto? De frutalidad y como de acidez. Acá en cambio está como mucho más en primer plano, pero con menor cuerpo, con una sensación de textura un poco más delicada, más como sedosa, más que aterciopelada, más sedosa, más que como jugosa. Acá como que inmediatamente la concentración te lleva a una mayor como sensación de acidez. Entonces este, si bien es predominantemente una taza más ácida que esta, la acidez que está acá es de una mayor intensidad que esta. Acá como que hay menos bajos. Acá hay como más bajos y más como tonos altos. Entonces es un poco como la comparación. Y este obviamente sigue muy caliente, pero es un poco como la diferencia que encuentro. Yo lo veo como una diferencia principal de concentración. Veo igual este líquido un poquito más oscuro, que puede ser como la diferencia del server. Pero igual se alcanza a notar como que este quizá un pelito más oscuro. No se alcanza a ver tanto. ¿Ya? Son muy similares. Voy a igual comparar concentración para ver la diferencia, ¿cierto? De hecho, puedo sacar muestra al tiro. A ver, saco después con el server cuando ya esté en frío. Todos van a evaporar igual. Si este como que va cambiando más a medida que cambia la temperatura, este se mantiene un poquito más estable, que también es parte del hecho de que sea una menor concentración, lo más probable. Ahora, de nuevo, la diferencia en filtro acá me da una diferencia de resistencia de la cafetera completa frente al agua, ¿cierto? Tanto el café como el filtro frente al agua. Lo que implica que el agua simplemente puede pasar de una manera más uniforme. ¿Puedo compensar eso con molienda? En teoría sí, pero no va a ser el mismo perfil que esto. Y un poco lo que también pienso es que, claro, si es que uno quiere optimizar algo, no está necesariamente como tratando de volver como a estos mismos tiempos. Si tu filtro es más rápido, que sea más rápido. Eh, yo diría que ahí, más que usar una molienda más fina, te permite jugar un poco más con agitación, principalmente llevada por más vertidos. Como que acá recomendaría, o les recomendaría, ¿cierto? Como si es que usan filtros más rápidos, como Sibarist o como los Cafec, los T90 me parece que son. eh, claro, apunten a tener más vertidos y como despreocúpense tanto como de tapar el filtro o lo que sea, porque va a ser mucho más difícil hacerlo, a costa de como a veces no una tan buena filtración. Acá en cambio como que van a tener una mejor filtración, pero a costa de un poco el tiempo que se demora, ¿cierto? Eh, pero ahí netamente yo creo que no hay tanta diferencia si es que uno como compensa la receta, ¿cierto? Acá podría haber hecho 5 vertidos en vez de los 3 vertidos y probablemente habría llegado a algo muy similar, pero quizás con una menor filtración porque el filtro es menos filtrante, un filtro como que no alcanza a atrapar tantos compuestos, tanto aceites principalmente, y algunas partículas finas. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la comparación final, ¿cierto? Con el filtro Café. Menciono que el café se comporta súper bien, full recomendado ahí para que lo revisen. Este Pink Borbón de Perú, de Renacuajo. Tiene otros harto más entretenidos, si es que quieren como algo más loco. Tiene hartos de Colombia, ¿cierto? Que tienen como procesos más alocados, ¿cierto? Lo que sea. Recomiendo harto el Catiope, que también lo pueden encontrar, bueno, en Café Aconcagua, ¿cierto? El Prohibido, etc. Pero algo como que lo dejo ahí como comentario, ¿ya? Entonces, revisen Café de Renacuajo, renacuajo.cl. Vamos con el tercer filtro. ¿Ya? Tengo aquí los filtros Café. ¿Ya? Y es rara la diferencia en textura, como que los filtros parecen ser de un material muy distinto entre sí. Estos son como casi, ¿cómo decirlo? Son como casi un textil, como que tienen una textura mucho más
arrugada. Y parecen ser como más papel. Los de Sibaris siento como que son casi como algodón. Son como muy extraños. Bien. Igual alcanzo a jugar esto acá. Ya. Entonces, estos filtros, en mi experiencia, se comportan de manera muy similar a los Sibarist. Nunca he comparado como lado a lado cuánto se demora cada uno con la misma receta. Igual entendamos que va a haber un tope de qué tan rápida puede ser la receta porque estoy vertiendo los mismos tiempos. Ya como que si estuviera vertiendo apenas se seca la cama, ahí tendríamos probablemente una comparación más directa y podríamos ver como cuál efectivamente es más rápido. Pero el hecho de que esté igual vertiendo en los mismos tiempos implica que, claro, uno se va a demorar 1 minuto y 50, otro se va a demorar 2 minutos y tanto, pero como que quizás estoy reduciendo un poquito la diferencia porque estoy vertiendo al mismo tiempo. Voy a dejar el agua calentando de nuevo en 93. Creo que a este café le vendría bien una temperatura un poco más baja, pero ya partí con esa temperatura y en verdad a medida que enfría se pone súper rico. Solo como dato lo tiro. Este café no sé cuándo fue tostado, porque por lo menos la bolsa que compré yo no venía con la fecha de tueste. ¿Ya? Y ahí, para que tengan ojo, chicos, ahí de Mila y Renacuajo, si este no tiene fecha de tueste, porque asumo que estaría como ahí en ese cuadradito, y ese rectángulo, perdón, y no está, así que no sé cuándo fue tostado. Y claro, yo en general tiendo a pasar bastante los cafés. Lo compré la semana pasada, así que tiene al menos una semana de tueste, probablemente un poco más. No es quizá ideal para mí, pero no, ahí quizá yo apuntaría como a reposarlo una semana más, un par de semanas más. En general apunto a 3, 4 semanas con testes como estos y con los testes que todo esto yo en ultravioleta, tiendo a recomendar un mes hacia arriba, o desde un mes. Entonces, hay varios cafés que he tenido que han tenido un pic, a mi parecer, ¿cierto? De mes y medio, 2 meses, 2 meses y medio incluso, y que se han mantenido muy bien hasta 4 o 5 meses. Entonces, es una escala igual muy distinta de reposo, pero para que lo tengan como en consideración. Y ya, el agua está en 93, terminando de moler. (12.1) fueron 12.1, 12.2, 12.1. Agua 93. Primer vertido 36. También pasa un poquito lo mismo, como que creo que el borde de la cama de café lo veo un poco más seca de lo que lo vería normalmente. No estoy, al menos como conscientemente, haciendo ninguna diferencia en cómo estoy vertiendo el agua. Pero en el filtro de 60 como que se alcanza a saturar todo antes de que el agua drene. Y eso es algo como que la manera más sencilla que tengo de explicarla es la diferencia en el filtro. A los 30 segundos voy a los 120. De nuevo, tratando de mantener el flujo súper uniforme, ¿cierto? Sin mover mucho la muñeca. Sin mucha agitación tampoco. 120. Y esto a los 50 ya está como drenado casi en los Sibarist. Entonces se está demorando un poquito más.
pero con los de Hario, ¿cierto? Se demoró como un poquito sobre el minuto y medio, porque empecé a verter el minuto y medio, el tercer vertido, y todavía no se había drenado. Entonces esto ya se drenó alrededor de 55 segundos, minutos. Entonces estoy esperando básicamente para llegar al mismo tiempo del minuto y medio. Ya, 25 y vamos. Entonces último vertido hasta 200. ¿Ya? Bien, esto lo voy a dejar por acá. Entonces teníamos una receta de 2 minutos 15, creo que 1 minuto 50. Y vamos a ver cuánto se demora esto. Ya estamos en los 2 minutos. Y va a estar como más cercano a esto. Yo diría que 2.10. Sí, 2.15 más o menos. Puede que haya agitado un poquito más de la cuenta con estos, pero estos en teoría igual son más rápidos que los de 60, entonces esto igual están más cercanos estos dos, el Hario, ¿cierto? Y el Café, que el Sibarist, ¿ya? Y en concentración hay una clara diferencia en color, por lo menos yo la veo desde acá, pero también va a ser un poquito eso, para que no sea como la diferencia del espesor de la bebida. Ya. Entonces aquí otra taza. ¿Ya? No, se ven bastante similares. Bien, entonces, perdón por el cajonazo. Tiene como inmediatamente una sensación más cercana al primero, como más dulzor, más complejidad en taza, pero cero acidez. En comparación a lo que pasaba acá con los filtros Hario, la acidez está completamente muteada a esta temperatura por lo menos, y a medida que vaya bajando vamos a ver cómo evoluciona, pero yo diría que la taza más balanceada está acá, de caliente, con los filtros Hario, mientras que con los filtros Sibaris como que partía con una mayor delicadeza, ¿cierto? Con una mayor como liviandad. Acá como que volvemos a una taza como un poquito más intensa, pero sin tanto balance, ¿cierto? Como acá. Creo que acá un poco se sacrifica, esto probablemente la más concentrada, esta es menos concentrada y esta es menos concentrada aún. Esta es la menos concentrada de las tres. Aprovecho como de especular porque igual lo voy a medir. Y creo que esa diferencia en concentración probablemente afecta la sensación de acidez, particularmente en caliente. Ahí sale un poquito más de acidez, pero como que una acidez la siento un poquito como vacía, no está como tan como definida, ¿cierto? Como quizá estaba acá en el Hario. Aquí siento como que en frío ya esto está redondito, está dulce, pero tiene mucho menos claridad. No está tan definido como ningún descriptor, es como café frío. Y en parte porque se pierde también compuesto aromático, como que es normal que el café a medida que vaya enfriando, particularmente con concentraciones bajas, vaya perdiendo como no sus propiedades, pero como sus características, ¿cierto? Como aromáticas, porque se van volatilizando, ¿cierto? Y son esas cosas las que lo distinguen, ¿cierto? El café frío, si usted agarra una vez 60 y lo enfrían de un día para otro, probablemente podría ser cualquier café y no se darían cuenta, o no se darían cuenta con tanta facilidad. Ya, entonces acá voy a sacar el refractómetro y vamos a revisar a qué concentración quedó cada muestra. ¿Ya? Y aquí tengo 3 tacitas más para sacar una muestra y poder enfriarla de manera consistente de cada uno. Tengo aquí mi guatario para asegurarme de que esto esté calibrado. ¿Ya? Voy a ordenar un poquito acá para que no haya tanto desorden. ¿Ya? Y tengo aquí una toalla de papel para una servilleta. Siempre, si es que tienen un refractómetro y lo usan,
asegúrense de que esté calibrado. Este mantiene la calibración muy bien, el D-Fluid R2, pero igual me aseguro siempre, ¿ya? O en general trato de asegurarme si es que estoy haciendo una medición de la cual quiero hablar, ¿ya? Saco acá cucharas, tengo estas cucharas de cupping que son más o menos pesaditas, así que me ayudan a bajar la temperatura bastante rápido. Y después voy a sacar las muestras frías con estas cucharas más chiquititas. No, eso, poner después. ¿Ya? Entonces, primera muestra de B60, bueno, es otra B60, de filtro Hario. ¿Ya? Es una muestra chiquitita nomás, ¿ya? Como que quiero que llegue a equilibrio térmico, ¿cierto?, con la taza, para que esté a temperatura ambiente. Algo acá que inmediatamente se nota, ¿cierto?, es que la filtración de las tres muestras no es igual. Ahí les voy a mostrar, pero acá, por ejemplo, la muestra de Sibarist tenía mucho más residuo y como que se notaba en el server. ¿Ya? Y aquí, finalmente, la muestra de los filtros Cafec P90. Algo que igual tienen que tener en cuenta un poco en base a todo esto, ¿cierto? Es que va a haber una diferencia en la tasa que no va a estar asociada a la extracción, no va a estar asociada a como la concentración ni siquiera, que va a estar asociada a la filtración, porque obviamente están cambiando el filtro, entonces la filtración va a ser distinta. Y en principio eso va asociado también a una sensación táctil, particularmente en el sabor residual o en el retrogusto, que no necesariamente les vaya a gustar. ¿Ya? Ya, entonces voy con la primera muestra. ¿Ya? B60 está en una concentración de 1.12. La encuentro un poquito baja, pero ya, 1.11. ¿Ok? Sería muy chistoso que estén todas las concentraciones por otro lado, que nada que ver lo que estoy diciendo. Ya, aquí está una concentración. Y esto igual para que como que se vea la diferencia de contexto, ¿cierto? De las tres, esta me parecía mucho más concentrada, pero la concentración no era en general muy alta, ¿cierto? Y es netamente una diferencia de que se ve en contexto. En comparación, este está bastante concentrado, pero no está en general muy concentrado. Entonces, de 1.1 a 1.002, entonces está efectivamente mucho más suave la muestra de los filtros Sibarist. ¿Ya? Y voy con la última, ¿cierto? Los filtros Cafec, que me tenga que va a estar entre medio de los dos. ¿Ya? 1.13 está muy cercana, está básicamente igual a la de B60. Y tiene sentido porque se demoró básicamente lo mismo. Entonces, mira, para tener en cuenta, ¿cierto? Acá técnicamente la concentración mayor fue la de los filtros Cafec, pero la filtración fue mucho más rápida, ¿cierto? Y simplemente se demoró más porque esperé más para el último vertido. Porque, bueno, o sea, como que efectivamente fue un filtro mucho más rápido, solo que la receta la hice de manera de que, acá estoy limpiando con el alcohol el lector el visor de acá, el lente del refractómetro, y lo vamos a dejar acá. Entonces, bien. Mira, interesante. Yo creo que acá un poco el tema es que, claro, efectivamente, si es que en un filtro mucho más rápido, como el Cafec, ¿cierto? Entonces tenemos los tres como opciones, ¿cierto? Hario, Sibarist, Cafec. Si es que ustedes con algo como un filtro Cafec, que es mucho más rápido, ¿cierto?, llegan al mismo tiempo de la receta, va a quedar directamente muy similar, ¿cierto?, a lo que están apuntando acá. Lo acabo de mostrar, ¿cierto?, como sin necesariamente quererlo, de que efectivamente se demoró casi lo mismo, ¿cierto?, si no exactamente lo mismo, y la concentración es básicamente la misma. Entonces, si quisieran, por ejemplo, hacer eso con Sibarist, quizá extender un poquito el tiempo entre cada vertido habría llegado al mismo resultado. Pero, y esto es algo como que quería mostrar, ¿cierto? Si yo voy a ver si lo puedo mostrar bien.
si es que yo les muestro este server, ¿cierto? Y ven como el residuo que queda, no queda mucho residuo, no se nota como una diferencia tan clara, ¿cierto? Acá, en cambio, se ve como una medida un poquito más opaca, ¿cierto? Se pueden ver acá. Entonces, eso contra esto. Yo por lo menos veo una diferencia muy clara cuando como que el server está así y como que lo muevo sin querer y ahí como que se mueve todo el residuo que está acá como decantando, ¿ya? Aquí pasa un poquito eso, pero es mucho más dramático con los Sybaris, que los Sybaris son aparentemente mucho más rápidos que los T90. Entonces, no, si es que están apuntando, por ejemplo, a mayor uniformidad, el filtro más rápido quizá puede ser un poco contraproducente y contraintuitivamente, de manera contraproducente, porque en principio como que uno piensa, filtro más rápido, puedo poner más fino. El tema es que, por ejemplo, acá, en ninguno de estos casos yo necesariamente pondría más fino. Probablemente extendría o sea, acortaría el ratio, como una medida más clara como para ver un resultado final más cercano a lo que yo quiero, porque acá, por ejemplo, en todos estos tres, preferiría más concentración. Y mayor concentración me va a dar mucha más sensación de acidez, ¿cierto? Me da una mejor presentación de la acidez, que es algo que puedo hacer ahora, ¿cierto? Porque sí, igual yo, ¿cuántos? 56 minutos, igual puedo alcanzar a hacerla. Entonces, es algo como que igual el filtro, si bien cambia mucho, no cambia necesariamente lo que uno inmediatamente piensa que va a cambiar. Tu receta va a ser muy distinta con la misma molienda, pero eso no necesariamente es algo bueno. Es dependiendo de cómo lo usas a tu beneficio. Yo diría que, por ejemplo, en el contexto de una competencia, tiene sentido un filtro más rápido desde la perspectiva de que quieres que como que la cama de café se seque más rápido entre cada vertido para que cuando vuelvas la cama esté seca y te den como puntos por consistencia. Porque si el café como que todavía no ha drenado, en principio te podrían decir como que no está drenando exactamente igual todas las camas, entonces es más fácil asegurarse que todas drenen rápido antes del siguiente vertido. Eso como que tiene sentido desde una perspectiva de competencia. Pero en la casa, ¿cierto? En una cafetería incluso, no tiene tanto sentido apuntar a un filtro que ya es más caro, que ya es más difícil de conseguir, simplemente porque puedo moler más fino. Quizás no quiero moler más fino. Y la mayoría de los casos no deberíamos moler más fino, deberíamos moler más grueso para asegurarnos de consistencia y de que efectivamente quede bien la cafetera. Pero de nuevo, estos filtros quizás te dan más flexibilidad para dividir la receta en más vertidos, para usar más café con la misma molienda que estás usando, o con una molienda más gruesa ajustándose a la dosis, ¿ya? Entonces, antes de terminar, voy a hacer una última receta, acá apuntando a un ratio un poquito más cortito. Voy a despejar un poquito acá. Entonces, estaba apuntando uno a 16.6, que serían los 12 gramos para los 200 de agua, ¿ya? Entonces, ahora voy a hacer, yo creo que un 1 a 15, pero con 15 gramos. Entonces, 15 para el 2.25, ¿ya? Y lo voy a hacer en este server simplemente porque es el otro que tengo acá despejado, ¿ya? En cuanto a molienda, no voy a cambiar mucho la molienda. No voy a cambiar la molienda. Pero voy a usar los 15 gramos. Entonces no, voy a bajar de un 16.6 a un 15 en ratio. Entonces va a estar más concentrado. Y creo que voy a mantener el filtro de Hario normal, que va a ser más cercano a lo que probablemente ustedes tienen disponible. Pero voy a dividir en más vertidos. Entonces voy a dividir en, yo creo que unos 5 vertidos directamente, ¿ya? Pero voy a en general igual apuntar a menor agitación. Entonces no voy a verter como muy rápido, muy fuerte, ¿cierto? Desde muy arriba, sino que voy a apuntar a un flujo que se mantiene más cerca de la cama café y que por otro lado o que choque contra la superficie del líquido, ¿ya? Entonces estos filtros por aquí, ¿ya? Esto igual los doblo un poquito distinto porque el filtro no se ajusta precisamente a la cama de café, es algo que he dicho muchas veces en las sesiones pasadas cuando hablamos de la B60, los que saben.
¿ya? Entonces le doy como un pequeño milímetro ahí de margen. Y normalmente el agua que uso para enjuagar el filtro la devuelvo a la tetera. Acá como también estoy enjuagando como el café que estaba antes, la voy a descartar. ¿Ya? Y voy a tirar esto a calentar. Voy en un segundito. Bien. Lo mismo 93 grados. Pero bueno, 15 gramos en vez de 12 y 225 en vez de 200. Entonces va a ser un 1 a 15 en vez de 1 a 16.6. Y vamos a ver cómo nos va. Ya, entonces acá le voy a dar un poquito más de zoom. ¿Ya? Para que estemos más íntimos acá, que ya somos yunta. ¿Verdad lo viejo? Y esto ya va a ser el último y lo voy a probar nomás porque ya es muy tarde. Ya no estoy tan... de a poquito me he ido como acostumbrando menos a tomar café tan tarde, en parte porque tengo un poco más de autoestima, me trato mejor a mí mismo y estoy también despertándome más temprano, entonces ahí como que igual quiero dormir más temprano, etc. Ir al gimnasio, correr, salir en bici, bla bla bla. ¿Ya? No soy influencer de fitness, así que no me pregunten ese tipo de cosas. Las menciono nomás porque estoy moliendo y no quiero que haya silencio en el stream o en el video de YouTube. Pero esto es como ruido blanco nomás. Ya. Ya, entonces acá voy a hacer vertidos de, yo creo que 45 gramos. Entonces es 1 a 15, 1 a 3 por 5. Y de nuevo estamos preparando este cafecito de renacuajo. Esa es para el thumbnail. Ya. Primer vertido de 45. Y de nuevo, como que veo que con este filtro alcanzo a mojar toda la cama de café con 3 veces la dosis. No es tan fácil como que el agua llegue y escape y como que pase de largo. Se queda un poco más de tiempo ahí y alcanza a mojar más el café. Que es, de nuevo es la gracia del Bloom, ¿cierto? Alcanzar a saturar todo de agua. Bueno, 30 segundos, voy a los 90. Esta cantidad de vertidos va a aumentar también la agitación que estoy generando en la cama de café. Al minuto yo creo que voy... Ahora que se seque la cama de café, que vamos cerca, voy a los 135. Ya, 137, me pasé un poco. 135 más 45 serían 190. ¿O no? 180. Ya, 90 por 2. Y de aquí, el hecho de que la cama de café cada vez se demore un poquito más en drenar, es en parte por el hecho que estoy generando más agitación y estoy tapando un poco más el filtro. 180. Y ahora, a lo que drene un último vertido hasta los 225. ¿Ya? Entonces estoy tratando de nuevo de mantener el nivel del agua cerca del nivel del café al hacer más vertidos, y eso también reduce el bypass, que también es un factor en los filtros más rápidos, que es algo que tampoco mencioné antes, ¿cierto? Con los filtros más rápidos, el agua puede atravesar el filtro más rápido y hacer bypass con mayor eficacia. Por tanto, también estoy usando menos agua al momento de extraer. Acá los 210 se terminó de drenar
y voy con el último vertido hasta los 225. 226.2, good enough. Vamos acá a probar con otra taza de King Solomon. Voy a recibir esto con esta. 240, 245 voy a hacer el corte. Entonces 2 minutos 45, igual por debajo de los 3 minutos. ¿Ya? Y aquí voy a sacar una muestra al toque para ver la concentración. Y lo voy a dejar enfriar en esta. Entonces aquí de esto quiero revolver bien. ¿Ya? Saco una muestra como esto y lo dejo enfriar en esa tacita. Y mientras tanto pruebo. Y esto acá ya un espacio más íntimo, ¿no? Estoy cansado. Así fue una semana larga. Inmediatamente más salivación, como que me da una sensación como de que acá se te abre un poquito la glándula como y te da una sensación de acidez mayor, más jugoso. Sigue teniendo una intensidad como esa melaza y como azúcar morena que mencionaba antes. Sigue caliente todavía, pero siento como que ya inmediatamente ya es una taza más compleja. Yo creo que definitivamente más concentrada que lo que estábamos haciendo antes. Que de nuevo, es de suponer, cambiamos el ratio. Entonces eso va a ser un cambio mucho más grande en términos de taza final, ¿cierto? Que molienda directamente que no cambiamos. Y el hecho de que sean más vertidos tampoco va a ser un cambio tan grande como el hecho de que el ratio sea mayor. Entonces vamos a ver cómo está en concentración por mientras. Por mientras lo dejamos enfriar un poquito más acá. Este cafecito de harina cuajo. Voy a verificar de nuevo que este refractómetro esté calibradito. Entonces acá tengo el botario con agua destilada. 0.00, está calibrado. ¿Ya? Y aquí siempre te dice de nuevo el refractómetro que está calibrado y que está a 21.9 grados Celsius. Entonces esa es la temperatura ambiente y esta muestra tiene que estar a menos de 1 grado Celsius de diferencia para que la lectura sea precisa. Por eso enfrío un poquito la muestra antes. Esto está a 22, entonces está a 0.1 Celsius. Y este está a concentración 1.38, casi 1.4. Entonces está harto más concentrado que todas las demás, porque hicimos un cambio de ratio. ¿Ya? Entonces de 1 a 16,6 bajamos a 1 a 15. Y se nota que está mucho más concentrado. Ahora, de nuevo, igual puede ser una concentración quizás un poco demasiado alta para algunos. Yo en general prefiero concentraciones, para ese tipo de café, prefiero concentraciones más altas, hasta 1.6, 1.7 en algunos casos, pero eso ya en general también con cafés con tostes más ligeros. Entonces, por un lado, hablando del proceso, en general para procesos lavados, cafés limpios como este, no que los naturales no sean limpios, pero cafés lavados limpios como este, en general los prefiero como concentraciones más altas, pero con tostes más ligeros igual. Mientras que naturales los disfruto harto con concentraciones más bajas, como 1.3 para abajo, como 1.2 a 1.3, como que siento que se expresan mejor, como que la fruta no es tan intensa y como que es más redondo, mientras que acá como que no es tan definido una nota como a fruta o lo que sea, puedo apreciar más como la floralidad o todo eso en concentraciones más altas. ¿Ya? Ya, si en alguna de estas había pomelo, es en esta. Como que acá inmediatamente sale algo como un poquito más cítrico.
más cáscara de como un pomelo y con un dulzor de fondo mayor, más intenso, más claro. eh, es raro porque están como los dos tipos de dulzor. Está como el dulzor de azúcar como en cocción, azúcar como caramelizada o parcialmente caramelizada, la melaza, esa suerte de dátil como cremoso y como pegajoso, pero al mismo tiempo está ese dulzor un poquito más fresco, más brillante, asociado a esa acidez que está más marcada, que podríamos asociar a alguna fruta cítrica como el pomelo. Te hace salivar mucho más y también la concentración, o sea, la sensación de acidez aumenta más a menor temperatura. Cuando tenemos concentraciones más bajas, la tasa no va a cambiar tanto de caliente en frío, más en términos de acidez, por lo menos. Puede que cambie mucho en términos aromáticos o lo que sea, pero en términos de acidez, entre más alta sea la concentración, más ácido siempre va a ser y como que más grande va a ser la diferencia de temperatura en la sensación de acidez, por lo menos en cuanto a mi experiencia y como esto igual es anecdótico, pero es como mi comentario. Oye, dije que quería probar nomás, pero me lo estoy tomando todo como que está muy jugoso, muy rico. Creo que es un café muy bueno para como casi todos los días, como que un café rico, un filtrado como que feliz me pediría en una cafetería, eh, que me tomaría a gusto, ¿cierto? Creo que esta taza en particular tiene una ligera aspereza de fondo que probablemente la asociaría al número de vertidos. Eh, Trataría de quizás verter en general como con un menor flujo y en menos vertidos para como mantener más o menos los mismos tiempos, pero apuntando a menos agitación del café. O engrosaría un poco más la molienda aún, que también es una posibilidad. Lo otro es usar quizá un filtro un poco más denso, que sería como distinto a lo que estábamos haciendo acá, ¿cierto? Quizá un filtro de Chemex incluso como que puede funcionar mejor para atrapar algunas de esas partículas que en general te dan esa sensación de como mayor aspereza o sequedad al final, porque al final la astringencia es más un tema de filtración que de cualquier otra cosa. Dulce, limpio, redondo, amigable. Creo que este café se lo podría recomendar a toda mi familia y ¿no? Como que gente que está acostumbrada a tomar café más oscuro, no le molestaría esta acidez. Eh, y de nuevo, como que siento que es un café muy brillante, muy redondo, muy bien ejecutado al final. Creo que esto marca un buen precedente para lo que voy a ir probando de Finca Churupampa, que de nuevo, no es que haya probado cosas malas de Finca Churupampa, o sea, en verdad sí, he probado Finca Churupampa bastante malo, pero nunca sé cuánto de eso es por tueste y cuánto de eso es por como café verde añejo, eh, o simplemente como café de mala calidad que también es producido por Finca Churupampa. Finca Churupampa produce mucho del café de Perú que llega a Chile eh, por vía de distintos tostadores que lo importan. Y en verdad, como que claro, para mí Finca Churupampa siempre ha sido como un café como de perfil de más de volumen, ¿cierto? De como de cafés base, pero como que no necesariamente los cafés más especiales. Acá he hecho que sea un borbón lavado, o sea, un borbón rosado, perdón, lavado, que tenga esta expresividad, eh, que acorde a mi preferencia sería mayor en un tueste más ligero, pero el hecho de que esté acá con este tueste y que sea así de rico y como dulce y balanceado, me da como súper buena noción de, por un lado, el tueste y por otro lado, el café verde. Ya. Con eso los dejo por la sesión de hoy. El día de mañana, si es que están viendo esta hora y les gustaría aprender más, el día de mañana tengo un taller de expreso acá en Dosis de Tiempo a mediodía. Todavía me quedan cupos, los últimos cupos para el taller de mañana en dosisdetiempo.cl. Pero si quieren seguir aprendiendo sobre filtrados, el día sábado 27 de junio voy a tener un taller de métodos manuales. También en dosisdetiempo.cl pueden encontrar los cupos. Son los que van quedando, ¿cierto? Y después tengo el 4 de julio, perdón, taller de texturización y latte art. Para que lo revisen si es que les interesa alguna de estas cosas, si es que quieren recomendarlo, darlo como regalo a alguna persona. Están también disponibles en dosis de tiempo. Y también está la gift card, por si acaso como que les tinca regalar un taller pero no saben cuál, también pueden comprar una gift card con el monto en específico, ahí lo pueden encontrar como en el menú de la página web. Se viene nuevo drop de ultravioleta y a principio del siguiente mes se viene un nuevo pop-up. Vamos a ir avisando la fecha y todo eso, pero ahí dosisvioleta.cl
les recomiendo que lo vayan a revisar. En el Instagram de Dosis de Tiempo, en el Instagram de Ultravioleta, Ultravioleta Coffee, y en mi Instagram personal, que también voy a ir compartiendo todas estas cosas. Así que los dejo invitados a que me sigan por ahí, que me sigan acá en Twitch y en YouTube. Y eso, muchas gracias por estar conmigo esta hora y cuarto de contenido. Revisen el café de Renacuajo, ¿cierto? En Renacuajo, sí, renacuajo.cl, ¿ya? Este es el Pink Borbón de Perú, ¿cierto? De Finca Churupampa. Es un Pink Borbón, un Borbón rosado, perdón, de 1970 metros sobre el nivel del mar, lavado. Y lo pueden encontrar en Renacuajo. Vayan también a visitar a los chicos de Mila Coffee, una cafetería que abrió hace relativamente poco en el sector de Ñuñoa, Plaza Bustamante, Circo Santa Isabel, Parque Bustamante, perdón. Así que vayan para allá. Y los dejo con el disclaimer de siempre, de que las opiniones vertidas no representan necesariamente, bueno, los líquidos vertidos en este programa no son de responsabilidad de Dosis de Tiempo. Adiós, chicos. Chao, chao.